Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos. ¿Lo encontró? Amén. Leemos juntos. Hechos 26, Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo Felipe al etíope, le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de la verdad de tu palabra. Que ella sea siempre para nosotros, Señor, alimento, comida, fortaleza. Que ella siempre venga a exhortar, a consolar, a alentar, Señor, nuestro corazón, a renovar nuestras fuerzas. Haga tu palabra, Señor, todo aquello para la cual tú nos has dejado, esta hermosa y maravillosa palabra llena de vida y poder para nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a esta reflexión o a este mensaje: ¿qué te impide? ¿Qué impide? Esa fue la palabra que usó el eunuco. ¿Qué impide? Le dice a Felipe que yo sea bautizado. Y la respuesta del Felipe, el evangelista, el diácono es: si crees, bien puedes ser bautizado. Si has creído en Cristo el Señor como tu Salvador, bien puedes ser bautizado. Ahora yo quiero comenzar con una pequeña reflexión, y es que Felipe, el evangelista, sale de Jerusalén porque hay una persecución contra los cristianos. Se ha levantado una persecución, oposición, y él sale y llega primeramente, antes de leer esto, llegó a Samaria. Y en Samaria él comienza a predicar la palabra del Señor. Y dice la Escritura que Felipe fue usado grandemente por el Señor en Samaria y que muchos recibieron a Cristo. Dice que Felipe oraba por la gente y la gente era sana de distintas enfermedades, que oraba por las personas y las personas eran liberadas de demonios
se comienza a vivir todo un mover, un avivamiento en aquella ciudad con Felipe el evangelista. Recibe Felipe después este apodo, el evangelista. Y está en medio de esa multitud que comienza a venir porque escuchan que hay un hombre de Dios que está predicando y Dios lo usa en sanidades, en liberaciones. Y vienen los apóstoles Pedro y Juan desde Jerusalén, porque llega ya la noticia del mover de Dios, y llegan los apóstoles y comienzan a orar por la gente para que no solo sea bautizada en agua, sino que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y hay todo un avivamiento, todo un mover de Dios, donde cientos y miles de personas son impactadas y afectadas por el ministerio de Felipe. Pero Dios le da una instrucción a este varón. Le dice: sal de aquella ciudad en el fondo, deja toda esa multitud y ve a este camino que transita de Gaza a Jerusalén, porque allá hay un hombre que necesita oír la palabra del Señor. Para aprender todos nosotros, a Dios no le impresionan las multitudes como nos impresionan a nosotros. El Señor sí nos salva multitudes, el Señor salva personas individualmente. Y para Dios un solo hombre, una sola mujer es tan importante como lo puede ser una gran multitud. Porque el Señor tomó a este varón y lo saca donde hay miles que están creyendo y lo lleva para que le predique a un solo hombre, a uno solo. Eso nos hace rememorar una historia que contó Jesús acerca de la oveja perdida. Dice la Escritura, y el Señor relata esta parábola, que Él tenía 100 ovejas y había una sola que se había perdido. Y dejó las 99, dice, y fue a buscar a esa sola oveja. Porque para el Señor cada uno de nosotros somos importantes y tenemos un valor delante del Señor. Tú eres importante. Dios te vio, Dios te ha observado, el Señor te ha visto en tu propia realidad. Y en medio de lo que tú vivías, cada uno de nosotros un día fuimos alcanzados por la palabra del Señor. El Señor observa, el Señor ve. Y aunque tú digas: yo antes no conocía al Señor, aún en ese extravío el Señor te estaba mirando, el Señor estaba observando y le daba un valor y una dignidad a tu vida. Así fue la historia de Natanael. Dice que cuando Felipe lo introduce a Natanael como discípulo de Cristo, el Señor le dice: Natanael, yo te conozco, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Antes que tú llegaras a hablar conmigo, yo ya te había visto. Antes que tú entraras por las puertas de este lugar, el Señor ya te había visto, ya te conocía. Ya sabía lo que estabas enfrentando y ya tenía para ti una respuesta preparada a Cristo nuestro Señor. El Señor nos ve, nos observa en todo lugar, en toda circunstancia. Antes que Natanael le dijera cualquier cosa al Señor, el Señor ya lo había pesado, lo había observado y sabía que era un varón temeroso de Dios. Yo te vi cuando estabas ahí en tu cocina, yo te vi cuando estabas ahí en tu trabajo, cuando venías a la micro, a la casa del Señor. El Señor observa, el Señor ve. Porque la fe nos mueve, la fe se manifiesta. Si usted está acá hoy es porque la fe lo ha traído a la casa del Señor. Y el Señor nos observa, el Señor nos ve. Y Él es galardonador de quienes le buscan. Él recompensa a quienes ponemos en Dios la prioridad de nuestra vida. No servimos a Dios en vano, ni amamos a Dios en vano. Él está observando atentamente cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra disposición. Y Él es el que premia, Él es el que recompensa. Este eunuco sí había ido a Jerusalén, como lo leímos juntos, a adorar. Alguien le había hablado del Dios de los hebreos y fue a Jerusalén a adorar. De lo que él entendía, de lo que él conocía. Y fue a buscar a este Dios del cual le habían hablado. Y el Señor lo vio. Más allá de la historia de vida que traía, los eunucos
que se dedicaban a las labores administrativas y no al cuidado de las mujeres eran castrados cuando eran niños y se les preparaba toda su vida para cumplir una función específica en un reino. Esa era la historia de este varón. Y él, dentro de toda su propia historia de vida, fue a buscar a Dios. No importa nuestro contexto, no importa dónde el Señor nos tomó, no importa la historia de vida que yo tuve antes de Cristo. Él puede transformarlo todo, cambiarlo todo. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Es un Dios que cambia destinos, que cambia realidades, que aparece y viene a transformarlo todo. Es así, el Señor lo describió cuando habló acerca de las bodas del Cordero. ¿Sí? Dice que había unas bodas y el rey mandó invitaciones y ninguno quiso aceptar ni venir a las bodas. Todos estaban ocupados. Entonces el Señor dijo: vayan por las plazas, vayan por las calles y traigan a los cojos, a los mudos, a los desterrados, a los desplazados, a los pobres, y llenen esta casa porque hay bodas y hay banquete preparado y esto no se puede perder. Eso es lo que ha hecho el Evangelio hasta el día de hoy. Vamos por todas partes predicando, anunciando la verdad de Cristo, y el Señor toma de las más diversas realidades y situaciones y nos viste y nos prepara para las bodas del Cordero y nos da una nueva identidad y una nueva dignidad. Él nos prepara para que podamos estar y sentarnos en la mesa con el Rey. Tú y yo tenemos acceso a la presencia del Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No éramos dignos, pero el Señor nos vistió de bodas reales y ahora podemos sentarnos a su mesa. Eso merece un aplauso, pero con todas las fuerzas. Diga conmigo: ser sensible a la voz de Dios. Porque Felipe recibió una palabra de dirección de Dios, pero le agregó a eso algo fundamental: obediencia. Porque a veces nosotros, el Señor nos habla y nos dice: háblale a esa señora que va en la micro, que va en el metro. Y uno dice: pero ¿cómo le voy a hablar, Señor? Si quizás qué va a pensar. Tiene una necesidad, ora por ella. Cuando un compañero de trabajo viene y te dice: estoy pasando una crisis matrimonial, estoy enfrentando una enfermedad, y el Espíritu Santo, ora por él, ora por ella. ¿Cómo voy a orar yo, Señor? No solo sensible a oír, obedecer. Porque Felipe oye la voz del Espíritu y obedece a lo que el Señor le estaba mandando. Y esa obediencia hizo que se acercara a este carro y escuchó cómo este eunuco leía al profeta Isaías. Y acá viene algo fundamental. La gente no puede entender, sí, del todo, si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos. Porque el eunuco le dice: estoy leyendo a este profeta y no entiendo lo que dice. ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? Y ahí es donde usted entra. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Usted solo tiene que abrir su boca y testificar a Cristo. La obra la hace el Espíritu Santo. Él comienza a convencer, Él comienza a traer esa convicción al corazón de que hay una necesidad de cambiar, de que hay una necesidad de volverse y buscar a Dios. Usted lo que tiene que hacer es abrir su boca. El resto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había preparado al eunuco, había sembrado esa palabra. Este hombre tenía una necesidad y Dios se proveyó de Felipe para traer respuesta a esa necesidad. Sea usted respuesta a la necesidad de alguien, abra su boca, testifique de Cristo, no guarde silencio cuando alguien manifiesta una necesidad. Crea que el Señor lo puede usar. ¿Por qué no? Si el Espíritu Santo está sobre su vida, en su corazón, ¿qué impide que el Espíritu Santo lo use? Usted ahí en ese momento
es la voz de Dios para esa vida, para esa realidad que está enfrentando. Y acá viene algo que a mí me impacta, porque el eunuco ha abierto su corazón y el Espíritu Santo está trabajando en él. Y se produce algo sobrenatural, que es algo que se produce también con nosotros cuando vamos a la Escritura y leemos la Escritura con temor, con sensibilidad a la voz de Dios. El eunuco siente que esa palabra lo describe a él, que lo que está leyendo habla de él. Por eso le pregunta a Felipe, ¿está hablando el profeta de sí mismo o de algún otro? Ahora vamos a leer, yo lo voy a leer. Piense usted como lo lee aquí el varón. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así dice, no abrió su boca. Él fue llevado como una oveja a ser trasquilado cuando era un niño. No pudo abrir su boca, defenderse. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Por eso el eunuco, cuando lee, se identifica con lo que está leyendo. Piensa que lo está describiendo a él, que esa es su misma realidad. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando leemos la Escritura y creemos que esto es palabra de Dios para nosotros hoy. No escrita ayer para otros, sino para mi propia realidad hoy. Yo leo y me identifico. Yo comienzo a leer en alguna necesidad y comienzo a ver cómo el Espíritu Santo habla a mi vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y viene la palabra del Señor a hacer un aliento, un renuevo para mi propia necesidad, para mi propia realidad. Ese es el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por eso cuando usted se acerque a leer la Escritura, hágalo con devoción, con fe en el Señor. Y el Señor, por medio de su palabra, comenzará a hablar a nuestras vidas. Por eso el eunuco le pregunta a Felipe, y el Espíritu Santo trabaja sobre su vida. Hasta que llegan, dice el relato, lo leímos juntos, a una cierta agua. Había agua en el lugar. Y él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta es, si crees, bien puedes. Nada impide que recibas el bautismo en agua. Y descienden, dice, y Felipe bautiza al eunuco. Y este, dice, sigue su camino gozoso. Y Felipe es posteriormente por el Espíritu Santo tomado y transportado hasta Cesarea. Pero el eunuco se va, ¿cómo? Gozoso, porque encontró lo que estaba buscando. Encontró a Cristo en su vida. No sigas buscando fuera del Señor. En Cristo encontrarás la plenitud de tu vida. No sigas buscando en otras realidades, no sigas buscando en otras cosas. Es en el Señor donde encontrarás la plenitud de Dios para tu vida. Es en Él donde vas a ser restaurado, donde el Señor va a transformar todas las cosas. Es en la presencia del Señor. Y quiero terminar con esto, con la pregunta que le hace el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero la quiero llevar más allá del bautismo. ¿Qué impide que el Señor haga su obra plenamente en mi vida? ¿Qué impide que yo crea que todas las promesas que están acá son también para mí una verdad? ¿Qué impide? Si yo he creído en el Señor Jesús como mi Salvador, ¿qué impide que yo vea la plenitud de Dios sobre mi vida? ¿Qué impide que yo viva plenamente las promesas del Evangelio? Lo único que puede impedir eso soy yo. Que yo no crea. Que yo tome la palabra que el Señor me ha dado y no lo crea.
que yo tome la verdad de la Escritura y no crea que sea posible conmigo. Porque la palabra afirma, no yo, la Escritura: si alguno está en Cristo, he aquí, y todas son hechas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todo, una parte de mi vida, como dice la palabra, todo es hecho nuevo. ¿Qué impide que yo pueda ver plenamente la obra de Cristo sobre mi vida? Si yo he creído con fe en Jesús, nada impide que yo pueda vivir la plenitud de vida que el Señor quiere para mí. Porque el bautismo es un símbolo externo de algo que sucedió internamente. Cuando nos bautizamos públicamente, demostramos que hemos creído en Cristo, que hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir y resucitamos para vivir juntamente con Cristo. Es la manifestación de algo que el Espíritu Santo hizo internamente en el corazón. Por lo tanto, esa obra el Señor la ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos acá. ¿Qué impide que el Señor pueda hacer todo nuevo en mi vida? Nada. Soy yo el que debe de creer con todas sus fuerzas en la verdad de Dios para mi vida. Y veré la gloria del Señor sobre mi vida. Y veré la transformación de Dios sobre mí. Veré su gracia y su bondad de continuo sobre mi vida. Porque he creído que su palabra es fiel y verdadera sobre mí. Que nada impida que tú veas la obra del Señor. Y si falta fe, como el hombre que le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Vamos con el Señor. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, llena mi corazón de tu presencia, para que yo crea plenamente que tú puedes transformar todo. Porque si el Señor transformó la vida de este etíope eunuco, sigue haciéndolo. Sigue transformando vidas. A lo largo de los años y de los siglos, el poder de Dios sigue vigente. Y sigue haciendo el mayor milagro, que es transformar por completo la vida de un hombre y de una mujer. Y de eso vamos a ser testigos todos. Porque frente a nuestros ojos van a pasar personas que han testificado que Cristo ha venido a cambiar y a transformar la realidad de su vida. Amén. Puede ponerse ahí de pie.